y bueno, quiero que a partir de ahí, un poco de lo que hemos visto la semana pasada, lo tengamos claro. Supongamos que nosotros tenemos una placa, estoy mal acomodado. Supongamos que nosotros tenemos una placa apoyada en el suelo, y sobre esa placa estamos aplicando una determinada solicitación. Para hacerlo sencillo, esa solicitación supongamos que sea una flexión compuesta. Tengo una placa, están queriendo entrar. Tenemos una placa, como les decía, y, y aquí tenemos actuando una fuerza normal centrada, una fuerza normal N y un momento. Bien. Nosotros a esto sabemos que esto lo podemos hacer equivalente a si este si este es el eje de la placa, podemos poner la fuerza normal con una excentricidad E. Donde, ¿cómo calculamos la excentricidad E? ¿A qué era igual la excentricidad E? ¿A qué era igual la excentricidad E? Momento sobre normal. El momento sobre la normal, exactamente. El momento sobre la normal. Supongamos que en la normal está incluido también el peso propio de la placa, es decir, tenemos todas las cargas verticales. Está claro lo que estoy diciendo. Si tenemos todas las solicitaciones. ¿Qué sabemos nosotros con respecto al suelo? ¿Qué sabemos nosotros con respecto al suelo? El suelo tiene que hacer una reacción que sea igual a qué. ¿Qué tiene que hacer el suelo? La resultante de las fuerzas verticales. Bien, ¿y dónde tiene que estar ubicado ese resultante? En el mismo lugar que la otra resultante. El mismo lugar que la En normal. sentido contrario. Exactamente. Es decir, que si acá está la reacción, si ahí está la acción, la reacción del suelo tiene que estar en el mismo lugar. Esta será R, le llamamos,
R a la fuerza de la reacción del suelo. Ahora bien, si no hay momento, si el momento es cero, ¿cómo es? ¿A dónde va a estar la reacción del suelo? Sobre el eje. Sobre el eje, bien, en el centro. Entonces, esa reacción del suelo surge de un diagrama de presiones de contacto entre la fundación y el suelo. Si el momento es cero, ¿nosotros qué vamos a tener? Un diagrama de presiones de contacto ¿cómo? Va a ser uniforme. Uniforme, exactamente. Nosotros vamos a tener un diagrama de presión de contacto uniforme. Si el momento es cero, el diagrama de tensión de contacto es uniforme. Pero a la vez momento, ¿qué es lo que pasa? Pasa a tener una variación lineal. Pasa a tener una variación lineal. Bueno, esa variación lineal la vamos a tener en la medida que la placa sea infinitamente rígida. O sea, para que nosotros podamos hablar exactamente de una variación lineal, estamos hablando de que el elemento que transmite las cargas al suelo, ese elemento, en este caso la viga esa, es infinitamente rígida, es muy rígida. De tal manera que no se deforma. Lo que hace eso es simplemente rotar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero supongamos que nosotros tengamos una variación, como hemos dicho, lineal. O sea, la placa es infinitamente rígida. Nosotros podemos tener, ¿cuáles son las variantes que nosotros podemos tener? ¿Cuáles son las alternativas que nosotros podemos tener de reacción en el suelo? ¿O cuáles son los diagramas lineales que podemos llegar a tener? Lo hagamos acá chiquito. Hemos dicho, si la fuerza está en el centro y el momento es cero, nosotros acá vamos a tener un diagrama de presiones de contacto uniforme. Donde esa presión de contacto va a ser igual a ¿qué? Al normal por el sobre el área. Exacto, esa presión de contacto va a ser normal sobre el área, directamente. ¿Mm? Pero si nosotros ahí tenemos ese elemento con una pequeña excentricidad, o sea, la excentricidad es chica, esta excentricidad es chiquita, la vamos a ver cuán chica, ¿qué diagrama de presión de contacto vamos a tener? Va a tener forma trapezoidal. Vamos a tener un diagrama trapezoidal, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un diagrama trapezoidal, donde la resultante del suelo, esta que nosotros estamos diciendo ahí, está aquí, siempre en correspondencia con el otro elemento. Ahí está la reacción del suelo. Entonces, si nosotros llamamos L al largo total de la base esta, ¿cuándo nosotros vamos a tener un diagrama trapezoidal? Cuando hay una excentricidad. ¿Cuánto? O sea, yo que les he dicho, si la excentricidad es chica, nosotros vamos a tener un diagrama trapezoidal. ¿Cuán chica? ¿Quién me define que sea chica o grande? ¿Sería siempre que la excentricidad sea menor a la longitud dividido 6? Exactamente, o sea, que esté dentro del tercio medio o dentro del núcleo central. Entonces nosotros tenemos acá
Esto pasa si la excentricidad es menor que L sobre 6. ¿Está entendido eso? Si la excentricidad es menor que L sobre 6, nosotros tenemos una tensión QU1 acá mínima y una tensión QU1 acá 2 o máxima, como la quieren llamar. Donde esas tensiones van a ser la QU va a ser el normal sobre el área más el momento que va a ser N por E, o sea, N por la excentricidad sobre el módulo resistente. Más menos. Con el más tendríamos la tensión Q2 según nuestro dibujo y con el menos tendríamos la tensión de contacto en 1. O la máxima o la mínima. Pero vale esta ecuación, digamos. Sigue valiendo la ecuación de flexión compuesta. Repito, todo este análisis que nosotros estamos haciendo acá, vale si la placa, todo este análisis lo estamos haciendo si no consideramos que la placa de apoyo es rígida. Ahora, ¿qué pasa si la excentricidad es igual a L sobre 6? ¿Mm? El diagrama de tensión de contacto tendría forma triangular. Exactamente, o sea, pasamos el límite. Si acá nos vamos un poquito más y tenemos justo este es el normal, esta es la excentricidad. La excentricidad es igual a L sobre 6. Nosotros vamos a tomar vamos a tener un diagrama de tensión de contacto triangular, pero que toma toda la sección. ¿Mm? Donde acá, si hacemos la analogía de lo anterior, el Q1 es 0 y el Q2 el máximo. O sea, Q1 0 y Q2 el valor máximo, que sería igual a ¿qué? ¿A qué sería igual? ¿Cómo está relacionado este valor con el valor del uniforme? A ver. Si supongamos que nosotros tenemos que este elemento tiene una profundidad B. O sea que si yo veo en planta, tenemos que el área es B por L y el módulo resistente es B por L cuadrado sobre 6. ¿Está entendido esto? Entonces, si yo lo veo en planta, tengo un rectángulo que tiene largo L y profundidad B. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? El Q va a ser igual a ¿qué? A N
sobre B por L más N por L sobre 6 sobre B por L cuadrado sobre 6. ¿Qué va a pasar? Se simplifica esto con el cuadrado, se simplifica esto con esto, ¿y qué me queda? N sobre B por L, o sea, N sobre área, más N sobre área. O sea, me queda 2 veces N sobre área, lo que es lógico. El volumen, el volumen del sólido de tensiones es siempre igual a la resultante. Acá nuestro sólido de tensiones, ¿cuánto vale? Es un prisma que tiene N sobre B por A, B por L, multiplicado por el área. Y acá, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si acá tengo cero, acá tengo que tener el borde, para tener siempre el mismo volumen. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Sí, ingeniero, sí se entiende. ¿Mm? Entonces, esta tensión, el Q2, exactamente es 2 veces la tensión uniforme. Hasta aquí sigue valiendo perfectamente esta ecuación. Sigue valiendo esta ecuación. Pero ¿qué es lo que pasa ahora si yo me voy por arriba de L sobre 6? Y ahora esto lo que quiero que lo entendamos, lo vamos a hacer ya más grande el dibujo para que lo podamos razonar un poquito más. Entonces supongamos que nosotros tenemos acá el normal por aquí. Y por acá más o menos está el eje. ¿Cuánto puede? Por acá más o menos está el eje. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Sé que la resultante del suelo, si esta es la excentricidad, pongamos que la excentricidad en este caso es mayor a L sobre 6. Entonces, si la excentricidad es mayor a L sobre 6, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, ya no tengo tensión cero en este punto. El punto cero está por acá. Si esta fuese una barra de acero, ¿no es cierto? Si esto fuese una barra de acero, ¿qué tendría yo? Tendría una zona traccionada y una zona comprimida. ¿Mm? O sea, tendríamos un diagrama de tensiones. Si esto fuese acero, nosotros podríamos tener un diagrama de tensiones que fuese así, donde tengamos una tracción, una compresión, una resultante que iría hacia arriba, porque obviamente esta es más grande que esta, o sea, y un momento que me equilibra totalmente, o sea, la resultante de esta estará por acá. Pero ¿qué pasa con el suelo? El suelo no admite eso. En el suelo eso no pasa eso con el suelo.
Si yo aplico la ecuación esta, rigurosamente, ¿qué implica o qué significa? Que este término es más grande que este, entonces tengo en el límite, digamos, tengo que el negativo es más grande que el positivo, entonces tengo unas tensiones negativas que se indicarían las tracciones, entre comillas, en el suelo, y tengo, por supuesto, tensiones positivas, compresiones grandes. Pero esto en el suelo ya no lo puedo aplicar, porque no puedo admitir que el suelo me haga una fuerza de tracción. La base se despegará del suelo, pero no es que el suelo lo va a sostener haciendo una fuerza de tracción. ¿Entiendes? No hay la base no está pegada al suelo y lo levanta al suelo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, esta ecuación de flexión, cuando nosotros pasamos esta condición, repito, seguimos trabajando con una placa infinitamente rígida. Esta ecuación, cuando yo tengo una excentricidad L sobre 6, ya no vale que la carga o la tensión de contacto sea normal sobre área más menos M sobre W. ¿Está claro eso? Es decir, cuando yo supero esta excentricidad, esa ecuación deja de valer. ¿Está entendido? ¿Está entendido o no? Sí, Sí. ingeniero. Bien, bueno. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos vamos a pasar y tenemos que ver cuándo admitimos que pase esto y cuándo no. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Hacemos el análisis al revés ahora, como lo haríamos en mecánica técnica. Yo sé que tengo mi resultante de suelo acá. Porque para que haya equilibrio tiene que ser una fuerza igual y en sentido contrario. Acá está la resultante del suelo y esa resultante tiene que ser igual a n. O sea, sé cuánto vale. Y yo sigo admitiendo que tengo una placa rígida y por lo tanto tengo un diagrama de tensiones triangulares. Y si tengo un diagrama de tensiones triangulares, esta fuerza tiene que estar, o esta fuerza que es la reacción del suelo, tiene que estar en el tercio de ese triángulo. Entonces, si yo tengo 3 cuadritos acá, 3 cuadritos acá, 6, 3 cuadritos acá, 9. Mi triángulo tiene que llegar hasta ese punto. Entonces, mi diagrama va a tener una forma medianamente así. ¿Está entendido eso, no es cierto? Es decir, y esta parte de la fundación en teoría no trabaja. Entonces, esta va a ser la carga máxima o la tensión máxima de contacto. ¿Mm? ¿Y cómo la determinamos? Bueno, si todo esto si todo esto es L sobre 2, nosotros podemos llamar a esta distancia, el borde, que va a ser justamente el tercio del triángulo, una distancia A. Entonces, A es igual a L sobre 2 menos la excentricidad. Y el largo de todo este triángulo, toda esta distancia, desde acá,
esta distancia es... Ingeniero, por las dudas, dejó de compartir. Ah, ¿dejó de compartir? Sí, no sé qué está dibujando. Bueno, vamos a compartir. A ver si puedo compartir una pestaña ahora. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, toda esta distancia vale 3A. O sea, vale 3A, o sea, 3 veces L sobre 2 menos E. Es más difícil matemáticamente que entenderlo conceptualmente. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que esta resultante R es el volumen del sólido de tensiones. Entonces, ese volumen, lo dibujemos acá, más o menos, como volumen, es una cosa así. Bien. Donde este ancho vale B, esta distancia vale 3A y este el Q sub U. Entonces, básicamente, para calcular el volumen de sólido de tensiones, puedo calcular el área de ese triángulo, que es Q por 3A sobre 2, y multiplicarlo por B. Entonces, R es igual el área del triángulo, que es Q sub U por 3A sobre 2, y eso multiplicarlo por el ancho B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Pero mi incógnita es Q sub U. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Reemplazamos. R es igual a N, o sea, la acción exterior. Q sub U, que vamos a despejar enseguida. Paso el 2 multiplicando. Paso 3 veces A, pero A es L sobre 2 menos E. Y B. Y de esa manera calculamos la tensión máxima cuando la carga N está fuera del núcleo central, está fuera del tercio medio, o sea, la excentricidad es más que L sobre 6, y volvemos a decirlo, vale para una placa rígida. Ahora bien, ¿está entendido esto? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Básicamente mecánica térmica, equilibrio de un diagrama de cargas lineales equilibrado, encontrar el resultante y ubicarlo en el mismo lugar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En la realidad, lo infinitamente rígido no existe. Entonces nosotros ya tenemos que empezar a ver qué comportamiento, o sea, a ver, hay muchas veces que el elemento se comporta como si fuese rígido. Espera, antes que avancemos hay un concepto que le quiero decir. Ahora, si esta es mi fundación, ¿está bien que yo diseñe toda una fundación con todo este sector sin que trabaje? Y no No, conviene. No es eficiente, ¿no es cierto? Estoy metiendo hormigón, armadura, en un lugar que no va a trabajar. ¿Mm? Entonces, por eso es importante, cuando uno diseña una fundación, tener claro, digamos, cuál es la razón
para la cual nosotros tengamos esta excentricidad tan grande o una excentricidad grande. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál puede ser la razón? La razón puede ser una razón transitoria, circunstancial, eventual, o puede ser una razón permanente. Si una razón eventual, una carga, una acción muy puntual, que dure muy poco tiempo en la vida útil de la estructura, bueno, no hay problema. Porque si normalmente la resultante va a estar en el tercio medio, no hay drama. ¿Qué puede ser? Un sismo, un viento muy, una acción del viento muy importante, que además, ¿qué es lo que va a pasar? Si un sismo, como el sismo es reversible, la normal va a pasar de acá hasta allá, o sea, va a pasar de comprimirse este lugar a comprimirse este otro borde, y va a volver a esto, durante el lapso del sismo, el sismo va a ir y va a venir por la propia frecuencia del sismo. ¿Entienden? Entonces, si esta excentricidad grande, yo estoy calculando una tensión de contacto grande, o para una situación que es muy eventual, como un sismo que puede durar un minuto en la vida útil de la estructura, bueno, no hay problema. Puede ser también una acción del viento importante, no hay problema. Pero si el problema está en algo permanente, que puede ser, imagínense que nosotros tenemos, hagamos un poquito de repaso de estabilidad 3, ¿qué pasa si nosotros tenemos un pórtico, supongamos con una carga acá, y yo tengo la base acá? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Voy a tener el momento. Entonces, no tiene sentido que nosotros trabajemos con una fundación centrada. O la otra alternativa, que yo empecé hablando de pórtico y le he hecho un brazo nomás, pero la otra alternativa es que tengamos un pórtico de luz grande. Vamos a tener un pórtico grande con una carga distribuida acá arriba. ¿Qué va a pasar si tenemos esa situación? ¿Cómo es el diagrama de momento de esto? ¿Cómo es el diagrama de momento de esto? ¿Mm? ¿Mm? Tenemos un momento acá, un diagrama de momento hacia acá, ahí, tiramos el momento acá, rebatimos, y por el tercio pasa en 0, y llegamos acá a la fundación con un momento y un normal. Entonces, no tendría sentido que nosotros trabajemos con una fundación centrada en este caso, porque siempre vamos a tener este momento producido por esta carga permanente, el momento va a ser permanente, la excentricidad va a ser permanente. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, lo que se hace es jugar con la posición de la fundación de tal manera que la columna me queda cerca de donde está la resultante. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, en ese caso ya trabajamos con, capaz que esta es la columna, con una base excéntrica, digamos. ¿Mm? En un sentido o en el otro, ya veremos cómo es la acción. ¿Mm? Entonces, es importante que ustedes tengan claro cuándo admiten esto, o sea, cuándo admiten que haya sectores de la fundación sin trabajar, cuándo admiten este sector de la fundación sin trabajar, y cuándo dicen, no, es normal que no pase porque, bueno, porque va a ser algo muy corto en la vida útil de la estructura. ¿Mm? Y después,
¿Qué es lo que pasa? En la realidad, esto no es infinitamente rígido, esto se deforma. Y ya este diagrama de tensiones de contacto ya no es lineal. Y bueno, ¿y cómo resolvemos la interacción entre el suelo y ese elemento? ¿Mm? Entonces, empezamos a hacer hipótesis, y entre las hipótesis que vamos a hacer, vamos a considerar el suelo un medio elástico homogéneo, supongamos que tenemos la placa, ¿Mm? Y la acción del suelo, me borro la parte de arriba, la acción del suelo la vamos a considerar como infinitos resortes donde la rigidez de ese resorte está asociada a lo que se llama el coeficiente de balasto del suelo, que es lo que vamos a ver enseguida. Y ustedes algo ya lo han visto. Entonces ya, si esto es flexible y el suelo lo estoy considerando como un suelo medio elástico, puedo llegar a tener cargas que estén fuera del tercio medio, pero que me compriman toda la fundación. Porque ya empezamos a jugar en un problema de lo que es la rigidez relativa entre el suelo y la fundación. Y es un poco lo que vamos a ver ahora en el PowerPoint, que nos está quedando pendiente para terminar la parte de fundaciones superficiales. Bueno. En el método rígido nosotros tenemos varias cargas, determinamos una resultante, esa resultante me va a dar, en este caso está dentro del tercio medio, un diagrama de presiones de contacto trapezoidal, lineal, donde la resultante de la presión del suelo se iguala y tiene la misma dirección, pero sentido contrario, a la resultante a la acción, perdón, a la acción exterior, digamos. La resultante del suelo se equilibra con la suma de las acciones exteriores. En el método rígido convencional, la losa se supone infinitamente rígida, la presión del suelo se distribuye en línea recta y el centroide de la presión del suelo coincide con la línea de acción de las cargas resultantes de las columnas. Estas serían las columnas. En el método flexible aproximado de diseño, el suelo se supone equivalente a un número infinito de resortes elásticos. Esto se conoce como método flexible aproximado, método Winkler, y la constante elástica de esos resortes es un coeficiente de rigidez del subsuelo que ya está relacionado con el coeficiente de balasto. Veamos matemáticamente el problema. El problema, tenemos una losa que tiene un ancho B, que tiene una serie de cargas verticales, distribuidas, momentos, y que tiene una deformación cualquiera, donde yo tengo una deformación vertical y un giro de cada elemento en cada punto. Y yo voy a llamar P a la reacción del suelo. Como P es la reacción del suelo, y como hemos dicho que el suelo es un medio elástico, esta reacción P en cada punto va a estar asociada al asentamiento vertical, al desplazamiento vertical que sufre la masa del suelo. Es un resorte. Cuando yo más comprimo ese resorte, más grande la fuerza del resorte. Bueno, esta fuerza P va a estar asociada al desplazamiento vertical. Y si nosotros tomamos en la dirección X, que no está marcada acá, pero bueno, en la dirección longitudinal de la barra, un elemento diferencial,
podemos suponer en ese elemento diferencial que la carga es constante y que la reacción P del suelo es constante. Si tomo un elemento muy corto, un diferencial de longitud en X acá, y a partir de ahí planteo las ecuaciones de equilibrio, que son ni más ni menos que las ecuaciones de la flexión, nada más que ahora, a diferencia del mismo análisis que nos hacíamos nosotros, con una viga simplemente apoyada, ahora la diferencia está que tengo en todos los puntos una reacción del suelo, y esa reacción del suelo está asociada al asentamiento, al desplazamiento vertical línea en cada punto. ¿Está entendido el concepto? Sí, ¿Ninguna ingeniero, pregunta? Sí. yo tengo una duda. Para plantear los métodos de cómo reacciona el suelo, yo ya tengo que tener definido el tipo de base. Ya vamos a charlar de eso. Ah, Déjame avanzar un poquito y ya vamos a charlar después de eso. A ver, un poco, todo lo que sea bases aisladas, lo que ustedes van a estar viendo en el trabajo práctico 1, son de espesores tan importantes que nosotros vamos a trabajar como si fuesen rígidas. O sea, todo el trabajo práctico que tienen ustedes de la casa lo van a resolver como si fuese rígido. Entonces van a trabajar con diagramas de tensiones de contacto lineales, uniformes, si la carga trabajan solo con cargas verticales, y si alguno se mete con algún programita y aparece momento, lo van a trabajar con fuerza y momento, pero lineales, digamos. No vamos a trabajar nada con flexible en el trabajo práctico número 1. Por la duda. Si la pregunta apuntaba para ahí, digamos. Pero ya vamos a ver cuándo aplicamos una cosa y cuándo aplicamos otra. Y si vale la pena ya empezar a discriminar o no. Capaz que no valga la pena discriminar. Entonces, repito, estado de carga cualquiera, este elemento es flexible, este elemento se deforma, el suelo son como infinitos resortes, en cada punto yo voy a tener un desplazamiento vertical y por lo tanto la reacción del suelo va a ser igual a ¿qué? A la rigidez de ese resorte multiplicado por lo que se está cortando. Esto no va a estar en la presentación, no le demos tanta bolilla, la convención de signos, las cargas son positivas como van hacia abajo, los momentos son positivos en horario, los asentamientos son positivos hacia abajo, etcétera, etcétera. Esto no, la verdad, esa positiva para la derecha, no es lo que más me interesa. Me interesa más el concepto. Veremos. Esto sería un corte total en todo el ancho de la placa, el ancho B, y esto sería la longitud de X, digamos. Este elemento y este elemento son los mismos, nada más que acá lo estoy viendo de frente y acá estoy viendo de costado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder aquí? Conceptualmente, tiene que haber equilibrio. ¿No es cierto? Tiene que haber equilibrio de fuerzas verticales y equilibrio de momento. El equilibrio de fuerzas verticales que tengo. De este lado, Q más diferencial de Q que va para arriba, más P por el ancho B por el diferencial de X, va hacia arriba, es igual a la fuerza Q que viene de arriba, más la carga distribuida. Fuerzas que van hacia arriba, fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, se anulan las Q, saco factor común B por diferencial de X, me queda que el diferencial de Q que yo tengo para arriba es Q menos P por B y por diferencial de X. Paso dividiendo, ¿qué me queda? La derivada del corte con respecto a X, ¿qué es? Momento. No, Carga, perdón. la carga. Y bueno, me queda la carga. Me queda Q menos P multiplicado por el ancho. Me queda la carga. Entonces, yo podría haber arrancado diciendo simplemente esto, pero bueno, sale del equilibrio, que es una carga. Vamos con los momentos. Tengo de un lado el momento este, más el diferencial de momento, más Q por el ancho. No tengo en cuenta esto, ¿por qué? Porque son diferenciales de segundo orden, porque voy a tener que sacar la resultante por dx y por dx sobre 2. Entonces no tengo en cuenta el momentito que me haría ni Q ni P. ¿Está entendido por qué acá no me aparece en el momento de Q y de P, no? ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo o no?
Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Lo entienden? Perfecto, bueno. Si alguien no lo entiende, pregunte, no hay problema. Entonces, porque ¿qué pasaría? La fuerza sería Q por dx y la distancia de x sobre 2, entonces tendría un dx al cuadrado, tendría un diferencial de segundo orden. Entonces, trabajo ahí, ¿qué me queda? Bueno, justo está la parte negra, diferencial de momento, ahora sigue el corte, la derivada del momento con respecto a la posición. O sea, hemos hecho todo esto para recordar dos ecuaciones de estabilidad 1. Tenemos eso, si reemplazamos el corte ahí, tenemos que la carga, la derivada segunda del momento, hasta ahí no hemos cambiado nada, y acá aparece el problema. P es la rigidez de ese resorte, o una rigidez del suelo, un K del suelo, multiplicado por el desplazamiento. Y acá ya hay algo nuevo, porque eso no nos pasaba antes cuando analizamos una viga en estabilidad 2 o en estabilidad 1, cuando empezamos a ver las deformaciones, no nos aparecía esto. O sea, no nos aparecía que una reacción esté relacionada con la deformación. Ecuación, ¿cómo se llama esta ecuación? Es la ecuación de la elástica. La ecuación del elástico. No sé si saben, pero yo durante 18 años he sido profesor de estabilidad 2. Hasta que me han pedido que me pase mecánica técnica porque faltaba gente ahí. Así que yo todo el concepto de estabilidad 2, por eso lo hincho tanto, porque para mí estabilidad 2 es la mejor materia de la carrera, pero bueno. La materia, no sé ni cómo se la da hoy, pero bueno. Entonces, reemplazamos el momento acá y nos queda una ecuación diferencial de cuarto orden, pero ya no es homogénea. Esta ecuación, cuando nosotros la resolvíamos en estabilidad 2, era una ecuación homogénea, era una ecuación que no tenía otro término. La resolvíamos con integrales sencillas, digamos. Pero acá ya tenemos otro término que tiene i. ¿Mm? Y ahí tenemos que resolver esa ecuación diferencial. Obviamente, esta ecuación diferencial tiene en cuenta qué cosa. E por I es la rigidez de nuestra base. O sea, en este caso, como nuestras bases son de hormigón, el E sería siempre un módulo de elasticidad del hormigón. El I en este caso sería el ancho B por el espesor a la cuarta, B por H cubo, al cubo, perdón, sobre 2. Ese sería el I en este caso. O sea, es el momento de inercia de la sección transversal de nuestra fundación. El K del suelo, una característica que depende exclusivamente del suelo, que va a estar relacionado, enseguida lo que yo un poco le decía, con el coeficiente de balasto del suelo. Está mal dicho, pero bueno, ha quedado así de la época de los ferrocarriles. Y la carga vertical. Entonces tenemos que resolver una ecuación diferencial, pero esa ecuación diferencial va a tener distintas resoluciones en función de cómo sea esta carga y cómo sea la rigidez de nuestro elemento. Para resolver esa ecuación diferencial, vamos a meter un concepto, vamos a hacer un cambio de variable y aparece ahí una constante de integración que se llama longitud elástica. Esa longitud elástica tiene en cuenta la rigidez de la viga o de la base o de la losa que nosotros estamos analizando, supongamos que es una viga para que lo piensen un poquito mejor, se lo imaginen un poquito mejor, sobre rigidez del suelo. Rigidez de viga sobre rigidez de suelo. Entonces ya importa esto, porque yo puedo tener un momento de inercia muy bajo, y esto va a tener un L chico, o puedo tener un momento de inercia muy grande y voy a tener un L más grande. Pero puedo tener un momento de inercia grande puesto sobre roca, y esto va a ser grande, entonces esta longitud elástica va a ser más chica. O puedo tener un momento de inercia chico puesto sobre una arcilla muy blanda, y esto ya va a ser una longitud elástica más grande. Entiendan, es un concepto de rigideces relativas. Acá no hay nada absoluto, no es que si yo tengo una base de 2 metros de alto, una viga de fundación de 2 metros de alto, siempre va a ser rígida. Va a ser rígida según sobre qué suelo yo lo tenga puesto.
haciendo un cambio de variable, que no es lo que más me interesa ni lo que más le voy a preguntar al final. Hacemos el cambio de variable y resolvemos esa ecuación diferencial. Si nosotros resolvemos la ecuación diferencial, obtenemos la ecuación de I, tenemos las reacciones de la presión de contacto, tenemos los giros, tenemos los momentos y tenemos los cortes. O sea, tenemos reacción de suelo, giro en el elemento, o sea, tenemos toda la parte de deformación en nuestra viga, y tenemos las solicitaciones para hacer el dimensionado al flexión y el dimensionado al corte. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo necesito para poder resolver esto? Necesito resolver la ecuación diferencial. Obviamente, estamos en el siglo XXI, ya no hace falta resolver tantas ecuaciones diferenciales, sino entender el concepto, y ustedes saben que muchas de las ecuaciones diferenciales hoy en día se resuelven por métodos numéricos. Y en realidad, los programas de cálculo, en algunos casos, lo que hacen es eso. Especialmente lo que hacen análisis Bayes. Lo que hacen análisis espaciales ya vamos a ver cómo se comporta. Bueno. Perdón. Entonces, repasemos antes de empezar a hablar de las aplicaciones, digamos. Ecuación diferencial, hago un cambio de variable, aparezca un concepto dentro de la ecuación diferencial, una de las constantes de integración que aparece dentro de la ecuación diferencial es la longitud elástica. Esa longitud elástica me va a servir para hacer un cambio de variable y eso me va a ayudar a resolver la ecuación diferencial. ¿Qué es la longitud elástica? No es la solución de la ecuación diferencial. Ustedes tienden a cometer el error cuando uno le pregunta en un examen final ¿qué es la longitud elástica? Ustedes me dicen la solución de la ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial es una función. No se olvide, acá es la función y la solución de nuestra ecuación diferencial. Esta es una constante que aparece en la resolución de la ecuación diferencial y me sirve muchas veces esa constante para entender conceptualmente el problema. Supongamos, esto está tomado del Jiménez Sala, supongamos que tenemos una viga de longitud infinita, donde tengo todas las columnas igualmente separadas, y igualmente tienen la misma carga. Carga P, llega una columna con carga P, a la distancia L otra columna con carga P, a la distancia L otra columna con carga P, a la distancia L otra columna con carga P, y así sucesivamente. Y nosotros vamos a analizar dos puntos. Un punto A, que es el apoyo de la columna, y un punto O, que es el centro de la viga. Punto A, que es el apoyo de la columna, centro de la viga. Esto han hecho la solución de la ecuación diferencial, tienen la longitud elástica, y me dicen que el momento va a ser la carga P de la columna por la longitud elástica por un factor de momento, que ya vamos a ver cómo lo calculamos, y la presión de contacto va a ser la carga P sobre un área que es B por la longitud elástica, no es L, es la longitud elástica esta, multiplicado por un factor de carga. Ahora, yo voy a tener un factor de momento en el apoyo A y un factor de momento en el tramo O. Voy a tener un factor de carga en el apoyo A y voy a tener un factor de carga en el tramo. Lo de los momentos no nos ocupemos todavía, pero sí nos ocupemos de P. ¿Por qué quiero que nos ocupemos de P? Porque P es la presión de contacto. Y esto me va a decir un poco a mí cómo se está comportando esta cuestión. Digamos, ¿cómo puedo ir yo sacando? Entonces, fíjense, acá tenemos un gráfico donde tenemos los factores debido a P, tenemos la curva del factor debido a P en el apoyo, que sería esta, y del factor debido a P en el tramo. Graficado todo esto sobre una relación en la cual relaciono la longitud, o sea, la separación de columna, sobre la longitud elástica.
e intentemos pensar un poquito y cualquier duda que tenga me lo vamos aclarando. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que si yo tengo la columna medianamente junta, o sea, las columnas bastante cerca, o sea, una distancia sobre la longitud elástica del orden pi sobre 2, o sea, 1,50, 1,57 sería, el factor de carga en el apoyo, de presión de contacto en el apoyo, se iguala con el factor de carga en el tramo. Es decir, que nosotros acá tenemos una carga, una presión de contacto en el punto A, y la misma presión de contacto en el punto A, la misma presión de contacto en el punto A, la misma presión de contacto en el punto O. Es decir, que es lo que vamos a tender a tener, un diagrama de presiones de contacto uniforme. Es decir, cuando más cerca esté en la columna, esto se va a comportar más como si fuese algo rígido, algo que es medio obvio. Si la luz de las vigas es poca, van a ser más rígidas, van a ser menos flexibles. Y puedo considerar que esto se comporta como si fuese rígido. Vamos a tener un diagrama de presiones de contacto uniforme. En cambio, si nosotros seguimos separando las columnas, supónganse que separamos 4 veces, o sea, la separación de las columnas es 4 veces la longitud elástica, estamos por acá, ¿qué es lo que me dice? Esto es 0, esto es 0,5, esto es 1, que el factor de presión de contacto o en el tramo es casi la mitad del apoyo. Entonces, si vamos a tener una presión de contacto 1 acá, vamos a tener una presión de contacto 2 en el apoyo. 2 en el apoyo, 1 en el tramo, 2 en el apoyo, 1 en el tramo. Es decir, vamos a tener una cosa que va variando, donde por la propia flexibilidad se va a asentar más en los apoyos y obviamente menos en los tramos. Entonces, fíjense en esta línea. De acá para acá, esta curva que tiene factor de carga en el apoyo y esta que tiene factor de carga en el tramo son una sola, son iguales. Entonces, los valores van a ser iguales. Esto es como si nosotros tuviésemos un diagrama de carga uniforme y eso se me asimila para esta característica a un comportamiento rígido. En cambio, si yo separo la columna, el factor de carga en el apoyo se mantiene más o menos en el valor 1, el otro va bajando y nosotros vamos a tener cada vez menos carga en el tramo, es decir, vamos a tener más variación de presión de contacto de los puntos que están bajo la columna a los tramos. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? Sí, ingeniero, no, ninguna Bien. pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bueno, me alegro. Este es un caso obviamente muy particular. Nosotros no tenemos, los arquitectos no nos dan la felicidad esa que tengamos viga, todos los tramos iguales, con las columnas iguales, con la misma carga igual. Eso obviamente en la realidad no existe, pero es simplemente al solo efecto de que ustedes entiendan el concepto de cómo funcionaba, y ahí estoy hablando en pasado, el método. Pero para que ustedes entiendan también el concepto de que al entender cómo el método, van a entender cómo es lo que se hace ahora. Bueno, para relaciones menores a pi sobre 2, la presión de contacto en el apoyo igual a la presión en el tramo, la vía puede considerarse rígida. Supongamos que nosotros tenemos ahora la placa con una sola carga en el centro. Tenemos de nuevo la longitud elástica, lo mismo aparece el factor de momento y factor de carga, y acá ya tenemos centro, cuarto y borde, digamos. Cuarto de la longitud y borde. Y tenemos factor debido a O, debido a y debido a B, por debajo ya un poco más, por debajo de 1 se unifican. Ahí puedo considerar uniforme, pero si ustedes se fijan, si estoy considerando acá por una relación 4 más o menos, voy a tener una presión chiquita acá, va a ir aumentando acá, va a tener así, como si fuese una campana de Gauss, digamos, donde cómo van a ir variando las presiones de contacto, algo que es lógico. Si la carga está en el centro y esto es flexible,
se va a sentar más en el centro y por lo tanto las presiones de contacto van a ser más grandes en el centro. En cambio, si yo quiero que baje esto uniformemente, ¿qué necesito? Necesito que esto sea muy rígido. Y para que sea muy rígido, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar de que esto sea mucho más grande, el numerador de acá sea mucho más grande que esto. Fíjense, cuando el L sea más grande, o sea, longitud elástica más grande, ¿no es cierto? Me está hablando de una estructura más rígida, me estoy acercando más acá porque, bueno, esta longitud depende de la estructura, digamos. Esto depende de la estructura, estos datos de la estructura. Entonces, si yo duplico, por ejemplo, el espesor de la fundación, estoy multiplicando por 8 la rigidez, por el momento de inercia. Y entonces, ahí vamos a tener una, digamos, algo que era 8 antes, si yo le duplico, paso a 1. O sea, si mi longitud es una longitud elástica para un espesor dado me daba 8, si yo ese espesor lo duplico, paso a 1. Paso de algo bastante flexible a algo rígido. Entonces hay que, bueno, pero duplicar la rigidez, duplicar el espesor, meter más hormigones, gasta más. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a evaluar desde el punto de vista económico la estructura. ¿Mm? Para menor que pi sobre 2, en realidad bastante menor a pi sobre 2, quizás menor a cerca de 1, tenemos esa relación. Esto sería lo mismo, nada más que ahora tengo dos cargas en los bordes, sin carga al centro. Entonces fíjense que acá tenemos el factor de carga del borde, el factor de carga del cuarto y el factor de carga del centro, y por acá, por debajo de 1, se están unificando. Obviamente, acá, si tenemos la carga aplicada ahí, esto siempre va a tender a un valor y el otro va a ir a un valor menor, es decir, vamos a tener como si fuese una cosa así, digamos, menos presión de contacto acá, un poquito más en A y bastante más en B. Fíjense que si nosotros tomamos, por ejemplo, esta relación, a ver, vamos por acá por 3, tenemos 0, algo, 0,5 y 1,5, digamos. ¿Entienden lo que yo decía? O sea, tengo un valor bien bajo en el centro, aumenta un poco en A y ya aumenta mucho hacia B. Para lambda menor que pi sobre 4, son iguales, puede considerarse rígida. Bueno, ahí también habla un poco de los momentos, que lo pueden considerar de la otra manera también, pero no nos metamos con eso. Supongamos que tenemos una base y nosotros quisiéramos ir a calcularla como si fuese flexible, que no lo vamos a hacer. Podemos trabajar en función de, estos son curvas para el distinto coeficiente de balasto, ya vamos a hablar de eso enseguida, y tenemos la relación B menos B en metro y la altura, y podemos entrar y sacar en función de esto los distintos valores. No nos interesa esto porque no nos vamos a meter en esto, pero sí quiero que veamos otra cosa. Bueno. Perdón. A alguno de los grupos, a ustedes, no sé si me han dado los temas, le ha tocado un ensayo que se llama ensayo de placa. El ensayo de placa consiste en una placa de 12 pulgadas por 12 pulgadas, o sea, 30 centímetros por 30 centímetros, de 1 pulgada de espesor, que se le aplica una carga y se va midiendo las deformaciones. Y a partir de esa deformación se determina lo que se llama el valor del K30, que es la presión que nosotros tenemos que hacer para obtener un asentamiento unitario. Es decir, ese K30 tiene unidades en kilogramos sobre centímetro cúbico, por ejemplo, donde dice, supongamos, un K30 de 3 kilogramos por centímetro cúbico, significa que yo tengo que aplicarle a la placa una presión de 3 kilogramos por centímetro cuadrado,
para lograr un asentamiento de 1 centímetro. Es decir, qué presión tengo que hacer para lograr un asentamiento de un asentamiento unitario. Ahora bien, en general, acá hay un gran problema de escala, porque el bulbo de presiones que se genera no es lo mismo en una plaquita de 30 por 30 que yo tengo una base de 2 por 2. Entonces, cuando más grande sea la base, más suelo interviene, es más suelo el que se deforma, más se asienta. Entonces, hay que hacer una corrección de ese K30, lo que se llamaría el coeficiente de balasto, en función de las dimensiones y del tipo de suelo. Entonces acá tenemos una primera corrección sobre suelo granular, donde nosotros pasamos del K30 al valor K que corresponde en función de las dimensiones de la base, el ancho B mínimo, menor de la base. Y después hago una corrección en función de la relación B y L. Y para el suelo cohesivo tengo otra fórmula en la cual yo multiplico por digamos, divido en el ancho B y multiplico por el K30. Y tomo el 0,3 metros, surge de que todo este análisis se hace desde la placa de 30 centímetros. Fíjense en que en general los coeficientes de balasto que nosotros vamos a obtener van a ser siempre menores que el K30. O sea, B más 30, esto para que sea más grande tengo que tener una base de menos de 30 centímetros para que esto sea más de 1. Y encima el total cuadrado. Entonces, ¿cuál es el tema? Algo que es lógico. ¿Por qué? Porque a igual presión de contacto, ¿qué se va a asentar más? ¿Una placa de 30 por 30 o una base de 1 metro por 1 metro? 30 por 30. No. No. A ver. Imagínense que nosotros tenemos 2 barras de acero, ¿no es cierto? Y a las 2 barras de acero le aplico la misma tensión. Una tiene una longitud 1 y otra tiene una longitud 10. ¿Cuál se va a deformar más? La de 10. La de 10, la de mayor longitud. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, si el coeficiente de balasto es la tensión que yo aplico sobre la deformación, cuando más se deforme, más bajo va a ser el coeficiente de balasto. ¿Está entendido lo que estoy diciendo? Sí. Bien. A ver si puedo escribir aquí. Y no sale Word. Imagínense que yo tengo una base chiquita acá, de 30 centímetros. Y le aplico una presión Q. Esto va a actuar en un bulbo de presión así, y el bulbo que se va a deformar va a ser ese. Si yo tengo una base mucho más grande, y le aplicamos la misma presión, o sea, acá aplico una presión Q, y acá le aplico la misma presión Q, ¿qué va a pasar? Acá vamos a tener un bulbo de presión así. ¿Cuál se va a asentar más? Y las presiones son iguales. El más grande. El más grande. Porque hagan de cuenta, hagamos la analogía de la barra de acero. Acá tengo esta longitud de acero para deformarse y acá tengo toda esta longitud de acero para deformarse. O sea, acá tengo esta altura de suelo para asentarse
Y acá tengo toda esta otra altura del suelo para asentarse, a la misma presión. Obviamente esta se va a asentar más. Si se asienta más, el coeficiente de balasto va a ser más chico. Si ustedes se fijan acá, cuando nosotros corregimos por escala, siempre el K que obtengamos es más chico que el K30. A ver, seamos buenos. Hace 30, 35 años esto no interesaba tanto. No era tan importante este tipo de cosas. Ahora, con los programas computacionales, ya nos interesan, porque nosotros ya podemos modelar resorte. En realidad, hace 15 años en el programa que uno podía modelar los resortes y a partir de ahí obtener los diagramas de momento y de presiones de contacto, todo en una base, en una platea, lo que sea. Ahora ya ni hace falta modelar los resortes, hay que indicar la fundación, poner el coeficiente de balasto, y solo el programa le hace todas las correcciones y todos los cálculos que corresponden. La mayoría de los programas ya lo hacen directamente. Nosotros, desde el punto de vista conceptual, capaz que la semana que viene hacemos un ejemplito en alguno de los programas viejos, como para que los razonemos desde el punto de vista de la conceptual, que entiendan qué es lo que hacen los programas nuevos y cómo ustedes pueden tocar para acomodar las cosas o entender los errores que están obteniendo, digamos. Bueno, acá tienen distintas maneras de calcular el coeficiente de balasto, el módulo de elasticidad del suelo. Eso no nos interesa tanto. Y esto ya vamos a ver después, si base excéntrica podemos dar algo ahora. ¿Está claro el concepto este? Digamos de que el coeficiente de balasto es presión sobre asentamiento, entonces, supongamos, si yo tengo un coeficiente de balasto de 2 kilogramos por centímetro cúbico, significa que yo tengo que hacer una presión de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado para obtener un asentamiento igual a 1 centímetro. O sea, ¿qué presión tengo que hacer para obtener un asentamiento unitario? Bueno. Vamos a ver ahora un concepto de las bases excéntricas. No sé cómo andamos de la hora. Déjame que vea si tengo. Supongamos que tenemos acá un muro medianero o un eje medianero y nosotros tenemos una base. Aplicamos por ahora carga vertical solamente, no le vamos a meter momento. Eventualmente acá puede llegar a haber una fuerza horizontal, por ahora lo estamos viendo. Nosotros tenemos esa carga vertical, el suelo va a reaccionar, supongamos que el suelo es elástico, es decir, tenemos tensiones de contacto que son diferentes. Obviamente la base esta la consideramos rígida la base, pero no consideramos rígida la unión entre la columna y la base. ¿Eso qué significa? Que yo aquí voy a admitir que esta base va a girar un poquito con respecto a la columna. ¿Entienden? No es que esto baja uniforme, que es tan rígido que esto baja uniforme, no. Acá admito que hay un giro entre el plano de la base, un giro relativo entre el plano de la base, y el eje vertical de la columna. Acá vamos a tener un desplazamiento en C, que va a ser la tensión de contacto en C dividido en el coeficiente de balasto. Vamos a tener un desplazamiento en D, que va a ser la tensión de contacto en D dividido en el coeficiente de balasto.
la tensión es fuerza sobre área más M sobre W. Y el momento va a ser, el momento que nosotros vamos a tener acá va a ser N bastado por la excentricidad I, ¿sí? Que es lo que me define dónde está la reacción del suelo. Reemplazo, trabajo y llego a una expresión de este tipo, sacando factor común B por L, nos queda 6 sobre B acá y E por I, E menos I. Tenemos la tensión en C, o esto es más menos, la tensión en C va a estar dado por el más, la tensión en D va a estar dado por el menos. Tengo las dos tensiones, esas dos tensiones que a que van a ser iguales. O con qué van a estar relacionadas. Esta tensión está relacionada, es igual a K por el desplazamiento, la tensión en C, y la tensión en D es K por D, o sea, tengo que yo esa tensión la puedo calcular desde el equilibrio, pero también la puedo analizar desde la reacción del suelo. Ahí tenemos las dos tensiones. En lo que gira la base con respecto a la columna va a ser igual a ¿qué? Va a ser la diferencia de desplazamiento dividido en el ancho B de la base. En esta longitud B de la base. Ahora, delta de C es sigma sobre K, delta de D es sigma D sobre K, reemplazo y saco factor común K. Y si yo a esto le resto esto, me queda esta expresión, se van los 1, y me queda esto más esto, o sea, me queda 6 más 6, 12 veces, n que está factor común afuera, por E por I. Entonces nosotros llegamos a esa expresión, a ver. A ver. Si yo tengo una viga simplemente apoyada y aplico un momento acá, ¿cómo se deforma esa viga? Esa viga que tiene una longitud de L y tiene una rigidez por I. ¿Cómo es la deformación de esa viga? ¿Están ahí todavía o se han dormido ya? Hacia arriba. Bien, una cosa como, eso tiene un nombre, no sé si lo han enseñado, a ver dónde estoy, hacia arriba. Esto es lo bueno de hacerlo en clase, porque yo esto estaría dibujando, algunos de ustedes estaría en el pizarrón dibujando. Es una cosa así, donde ese giro vale el momento por la longitud sobre 3 veces E por I. Y esto que ustedes tienen acá, la viga, hagan de cuenta que la viga está acostada, tiene una longitud H, el giro, lo que gira la columna con respecto a la base, es el momento por la longitud, que en este caso es H, sobre 3 veces E por I. ¿Y el momento igual a qué? El momento acá es M por I, N por I, N por esta excentricidad I. Es el momento que aparece actuando sobre esta zona de la columna. Entonces, el giro de la columna, lo que gira la columna esta, es este valor. Lo que gira la base lo calculo acá. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Que la base y la columna giran lo mismo. Entonces, si yo igualo esta expresión con esta expresión, puedo sacar
esta excentricidad ahí, es decir, dónde está en realidad la resultante del suelo, considerando que este suelo es elástico, de tal manera que se compatibilicen los giros relativos o el giro de la columna con el giro de la base. Y esa es esta expresión, digamos. Donde ahí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Si el suelo es muy blando, si acá es muy bajo, este valor va a ser chiquito. Esto casi se va a hacer 0, y por lo tanto esto va a quedar 1 y va a ser igual a E. Es decir, si el suelo es muy blando, ¿qué va a pasar? Esto va a bajar vertical, va a ser como un zapato que se mete en el barro. Va a bajar vertical, no gira nada. Y igual a E. Acá vamos a tener un diagrama de presión en contacto uniforme, y acá va a ir la reacción del suelo, entonces el momento que va a aparecer va a ser igual a E. A medida que el suelo es más rígido, o que la columna es más flexible, o sea, tira más, ¿qué es lo que pasa? Esto se hace más grande. Suelo más rígido, esto aumenta. Columna muy flexible, está en el dominador, esto también aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El I se va acercando a la columna. Se va haciendo bastante más chico que el E. ¿Entienden? Entonces, esa es una de las maneras de entender, digamos, el comportamiento este. Entonces, pero de acá, yo hago todo esto ¿para qué? Para calcular el I. ¿Por qué? Porque el I va a ser el momento que va a actuar sobre la columna. Entonces yo tengo que tener en cuenta, conceptualmente y estructuralmente, cómo voy a resolver yo la columna con ese momento, porque yo cuando hago un programa de cálculo, el programa de cálculo es donde están las cosas de afuera para acá. Y no me calcula el momento que la base o que el diseño mi base le va a imponer a la estructura. Entonces yo son cosas que las tengo que tener en cuenta. Entonces nosotros podemos tener una base con excentricidad en una dirección totalmente comprimida o parcialmente comprimida, excentricidad en dos direcciones, totalmente comprimida o parcialmente comprimida. Bueno, esa excentricidad en una dirección totalmente comprimida, en un poco lo que hemos visto hace rato, toda la depresión hace rato, tensión máxima, mínima, como va analizando, y diagrama de trapezoidal. Está parcialmente comprimida, teníamos lo del triangulito, no me quiero detener en esto porque esto ya lo hemos visto, esto es prácticamente un repaso, ahí están todas las expresiones que hemos visto hace rato, pero lo que sí, bueno, tenemos, bueno, acá no vamos a meter todavía con la totalmente comprimida. Entonces, volvamos acá un poquito. Ya lo hemos visto prácticamente. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos acá? El problema que nosotros tenemos acá, ¿dónde estoy? Ahí estoy, ahora. Es que acá le estoy aplicando un momento a esta columna que probablemente haga que yo tenga que redimensionar la armadura que va en este sector porque aumenta la tracción. Entonces, cuando se tiene este tipo de cosas, ya lo vamos a ver con la próxima clase, lo van a ver ustedes con Marcelo en la teoría, hay tres alternativas. Hay conceptualmente tres alternativas. La primera alternativa, o sea, nosotros tenemos base excéntrica, o medianera, como la quieran llamar. Yo tengo la base, la columna, perdón, tengo la base, y acá aparece, producto de la reacción del suelo que va a estar por acá, aparece un momento. Entonces, el problema es, ¿qué hacemos con este momento?
La primera opción es dimensiono la columna para ese momento. ¿Cuál es el problema? Normalmente, si tengo este momento, yo voy a tener que aumentar en el ensanchamiento de la columna, o sea, voy a tener que venir del eje medianero más hacia la casa que yo estoy resolviendo por esa medianera, por esa columna. Entonces va a sobresalir más de la pared. Los arquitectos, ustedes saben que el reglamento no nos permite hacer columna de menos de 20 centímetros, pero los arquitectos quieren que la hagamos de 15, para que quede metida en la medianera y no se vea. ¿Mm? Pero en realidad acá, nosotros tenemos que darle dimensión en esta dirección para aprovechar mejor la armadura. Entonces, esta es una solución que muchos arquitectos no la quieren usar. Y depende cuán grande sea la base y cuán grande el momento. Una segunda alternativa, que lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a ver cómo se llama, es usar el encadenado sísmico como tensor. Y la tercera alternativa es armar una viga con una base cercana. Que eso se llama viga cantilever o viga de equilibrio. Ya lo vamos a ver después del desarrollo. Pero conceptualmente acá, lo que ustedes tienen que entender es que nosotros no podemos hacer esto y no darle ninguna preponderancia al elemento S. ¿Cómo se modelaba antes? Cuando nosotros queríamos decir, bueno, ¿para qué nos enseñan cómo se hacía antes? A nosotros nos interesa cómo se hace ahora. Bueno, no, pero yo necesito que ustedes entiendan conceptualmente el problema. Porque eso le va a servir para cuando le aparezca algún resultado raro en las modelaciones y los programas, ustedes lo puedan detectar el error. Pongamos que ustedes tenían, hagamos una cuestión, que esto lo vamos a tratar de resolver después con un pequeño programita la semana que viene. Vamos a hacer todo el desarrollo, cosa de que ustedes lo vayamos razonando. Pero supongamos que tengamos estoy viendo en planta un rectangulito supongamos que acá tenemos una columna, acá tenemos otra columna, la dibujo mal a la columna, pero bueno, no importa, la hagamos así. Las columnas tendrían que estar puestas con la mayor rigidez en la zona más larga. Entonces acá tengo una viga B1, acá tengo una viga B1, acá tengo una viga B2, acá tengo una viga B2, supongamos que todo es simétrico. Acá tengo una columna 1, todas van a ser columna 1 porque es simétrico. Columna 1, columna 1, columna 1. Y acá tenemos una losa de fundación armada así. Supongamos que tenemos eso. Y yo tengo de dato el coeficiente de balasto ya corregido. Ya he hecho todas las correcciones por tipo de suelo y dimensiones. Entonces, ¿cómo se hacía antes? Ahora, yo modelo esto, meto en alguna parte el coeficiente de balasto y solo me saca todo. Pero después entro en si hay algún error, no lo puedo encontrar. ¿Cómo hacíamos esto? Dividíamos a este elemento en elementos diferenciales o cuadraditos y analizamos en cada vértice de ese cuadradito, poníamos un resorte.
Entonces, poníamos un resorte acá, otro resorte ahí, otro resorte ahí. La rigidez de ese resorte era el coeficiente de balasto multiplicado por el área de influencia. Y cuando digo el área de influencia, lo que estoy diciendo, supónganse, este resorte tiene esta área de influencia, que es lo mismo que un cuadrado de la subdivisión. Entonces, si yo al coeficiente de balasto, que era fuerza sobre longitud al cubo, o sea, kilogramos sobre centímetros cúbicos, por ejemplo, lo multiplico por un área de influencia, que van a ser longitud al cuadrado, esto se va con esto, y me queda ese coeficiente como fuerza sobre longitud. O sea, me queda la rigidez de un resorte lineal. Entonces, hacemos de cuenta que si, pónganse en que esto era un módulo de 2 por 2, acá en el medio había un resorte que tenía esta influencia, esa influencia, digamos, un cuarto de cada uno, que es equivalente a cada elemento. Entonces, el área que nosotros estamos poniendo ahí era el área de influencia de ese resorte. Y a partir de poner eso, modelar, calculamos, podíamos ir tocando los valores del resorte en función de los datos que nosotros tengamos en el estudio de suelo. Lo vamos a hacer la semana que viene. Con esto yo ya no me conviene avanzar porque si no vamos a arrancar con un tema nuevo, pero aunque a ver, 5:38. A ver, se animan a que, sí, vamos a trabajar un poquito más. A ver si lo podemos hacer ahora. No tengo el viejo RAM. Este es un programa, miren, 2003, pero siempre para este tipo de cosas bastante aplicable y entendible, digamos. A ver. Supongamos que tenemos una estructura de AB, pero, a ver, hagamos una rectangular. Pongamos 6 metros en X, 3 metros en Z. 0, 3, 6, 3. Algo rápido. Ya la vamos a... Entonces, supongamos que de acá a acá ponemos una viga, ya vamos a definir cuánto van a ser las vigas, y ahí ponemos otra viga, ahí tenemos 2 vigas paralelas, supongamos que todas estas vigas son de hormigón, a ver, si son 6 metros, le pongamos 50 centímetros, estaría bien para una viga de 6 metros de luz. A ver, lo que ya en el curso de hormigón. Viga de 20-60 le pongamos. Bueno, no vamos a trabajar con factor de rigidez porque no es lo que deberíamos tener en cuenta cuánto va a ser la fisuración. Hagamos concreto común. Bueno, supongamos que todo esto está a 4 metros de alto. Entonces ahora yo voy a copiar los nudos. Voy a copiar la estructura directamente. Vamos a copiar la estructura a menos 4 metros. Ustedes van a decir, ¿qué está haciendo el ingeniero? Pero bueno,
Ahí tenemos vamos a dibujar las columnitas. Esto estoy viendo en planta. Las columnas. Ahí. Esto van a ser, bueno, pongamos columna. Hacemos columna de 30 por 30. Para que lo que yo quiero que vean ahora, esto un poco no interesa tanto. Material hormigón. Entonces, supongamos de que acá arriba tenemos unas cargas importantes puestas en esta dirección de, por decir algo, 1000 kilos por metro, o sea, 1 tonelada por metro en esa dirección, y tenemos acá puesta otra carga de 800 kilos por metro, supongamos. Tenemos ahí la carga puesta. Una cosa, nosotros, como quiero ver qué pasa para cargas verticales nomás, a estos puntos de abajo, que vamos a hacer como apoyo, le vamos a anular los desplazamientos en X, o sea, horizontales, y en Z. Y le vamos a liberar los desplazamientos en Y. Y supongamos que nosotros acá vamos a poner una placa, que después la vamos a dividir. Me acuerdo si lo ponía así, ¿no? Ahí está. Ahí ponemos una placa, que sería la platea. Una platea de espesor, supongamos, por ahora no influye mucho, porque no más de 20 centímetros, supongamos. De material hormigón. Entonces, supongamos que nosotros acá, esto que tenía 6 metros, si no me equivoco, en una dirección, ¿dónde está la longitud? Esto tenía 6 metros en una dirección. ¿Dónde está para borrar? Ahí está. 6 metros en una dirección y 3 en la otra. Supongamos nosotros esto lo dividimos en cuadraditos de 50 centímetros. Entonces tendríamos 2 elementos en X y 6 en Y. Entonces vengo acá, divido. En el eje 1 divido en 2 elementos. Y en el eje 2 divido en 6 elementos. Entonces ahí tengo dividido eso. Entonces, supónganse que tenemos un coeficiente de balasto de 3 kilos por centímetro cúbico. Entonces, nosotros acá, a ver, vamos a ver solamente esto por ahora. Vamos en planta. Todo estos nudos tienen esos 3 multiplicados por 2500 centímetros, perdón, esos 2500 centímetros cuadrados, que serían 50 por 50, porque estos son cuadraditos de 50 por 50, multiplicado por los 3, nos van a dar, ¿dónde están los nudos? Resortecito en la dirección Y de, esto está en kilogramos por metro, llevamos kilogramos por centímetro, si lo pongamos más fácil, serían, supónganse que estamos trabajando con coeficiente de balasto, como yo le decía, de 3 kilos por centímetro cúbico. 3 por los 2500 son 7500 kilos por centímetro. 7500 kilos por centímetro. Todo esto del borde van a tener la mitad, porque tienen la mitad de área. O sea, van a tener 3750 kilos por centímetro. Y después tenemos la mitad de 3750, ¿cuánto es? 1875. 1875.
Entonces yo lo veo eso así. Ahí tengo puesto todos los resortecitos, que serían la reacción del suelo sobre esa platea. Veo toda la estructura. Si yo la quiero ver la estructura como si fuese hormigón. Ahí tenemos la estructurita. Este es un programa viejísimo. La manera de modelar es horrible, pero bueno, para lo que nosotros necesitamos ahora es suficiente. Le debemos que tomen en cuenta el peso propio de la estructura, o sea, todo el hormigón que tenemos acá. Lo mando a guardar. Bueno, pongamos ejemplo. Y lo mandamos a calcular. A ver si lo calculo o no. Capaz que le hemos puesto poca rigidez y no converge. Porque en realidad esto lo que va planteando distintas deformaciones. Pongamos en ese segundo orden. Bueno. Entonces, ahí tenemos, si yo quiero ver, ahí serían los diagramas de momento de las vigas, diagrama de momento de las columnas, la rigidez. Pero lo que yo ahora no me quiero quedar con eso, sino quiero que ustedes entiendan esto. Veamos esa platea. Esos serían los diagramas de momento de la platea. Siempre los programas de cálculo dibujan al revés. Pongamos en planta esto. Y veamos las tensiones de contacto que se van generando acá. A ver, saquemos las vigas. Esto sería... Estos serían las tensiones que van apareciendo en el hormigón, que aparecen una cara a otra, y acá tenemos, por ejemplo, cómo van los momentos en una dirección. Tenemos momentos, estos serían momentos en kilogramos por metro, o sea, 0,8 tonelámetros por metro de ancho, en una dirección, y supónganse 900 en la otra. Ahora, supongamos que, recuerden los valores, supongamos que yo, a ver, perdón, otra cosa quería ver si estaban acá, ¿dónde está? Tensiones, no, bueno. Si yo me voy al resultado, al primer resultado del análisis, puedo analizar los desplazamientos en esos puntos, los puntos que estamos analizando, y fíjense que tenemos desplazamientos que andan en el orden de 2 milímetros. Fíjense que estamos en 0,18 centímetros, desplazamiento en centímetros, 0,18, lo más grande que hay ha sido ese valor. Ahora supongamos que nosotros esto mismo, volvemos para atrás, agarramos los nudos, y yo, por ejemplo, divido toda esta columna en la mitad, o sea, lo hago al suelo, le bajo el coeficiente de balasto del suelo, lo hago al suelo mucho más flexible. ¿No? Fíjense, teníamos más o menos 0,9 toneladas por metro de momento, y teníamos desplazamiento del orden de los 2 centímetros. Y si yo ahora aquí, a esta columna, la divido en 2, por ejemplo, o sea, lo que antes era 7.500, ahora va a ser 3.750, obviamente se me pierden los resultados de la estructura. Calculamos de nuevo. Fíjense cómo ha cambiado. Fíjense que ya la zona, al ser mucho más flexible, antes teníamos una zona por acá con momento máximo, otra zona por acá con momento máximo, y ahora tengo casi todo el centro con momento máximo. Momento en una dirección, momento en otra. Si yo me voy a imprimir los desplazamientos, ya tengo 0,3, y algo lógico, si yo tengo un suelo más flexible, se va a sentar más. O sea, dicho de otra manera, esta estructura puesta en un suelo rígido tenía un comportamiento de la fundación. La misma estructura puesta en un suelo más flexible tiene otro comportamiento. Y no nos hemos detenido a ver los valores, pero si ustedes después lo empiezan a analizar, se van a dar cuenta de que hasta me cambian los valores de los momentos de las columnas en algunos casos.
Y así se va analizando. Entonces, antes se hacía eso. Se modelaba, se dividía las losas de la platea, se calculaba el área de influencia de cada uno de esos elementos, se lo multiplicaba esa área de influencia por el cociente de balasto y se determinaba la rigidez del resorte. Ahora, uno modela todo bien el programa y uno pone directamente el valor del cociente de balasto y el mismo programa le hace todas las correcciones y calcula la superficie. Pero acá, ¿qué es lo que yo quería que se den cuenta? ¿Cómo era el mecanismo de análisis, digamos? Fíjense en que si nosotros, por ejemplo, ahora volvemos acá y lo volvemos a dividir en dos, esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? El suelo va a ser mucho más blando. Se va a empezar a uniformar todo. Fíjense que antes, al principio teníamos dos zonas en las cuales había momentos máximos. Después hemos pasado a tener en todo el medio el momento máximo. Fíjense ahora. Es el 1,1 y es el momento en la otra dirección. Es como que se ha ido unificando todo en el centro. Y antes, si yo esto multiplico, ahora supónganse que en lugar de dividir lo multiplico por 10, ¿qué va a pasar? Vamos a tener efectos más puntuales. ¿Sí? Porque va a ser muy rígido. ¿Se dan cuenta? Fíjense, antes teníamos todo esto con un momento, todo el centro con un momento, y ahora más cerca de la carga se va a sentar más, en el medio que está más lejos de la carga, menos. Fíjense, pasamos a tener acá en el verde, son momentos de 159 y acá tenemos de 800. Si cambio al M11, también se concentran los bordes. Entonces se dan cuenta cómo, al ir cambiando el coeficiente de balasto, o sea, cambiando simplemente la rigidez del suelo, esto se ha unificado, digamos. Pero fíjense en qué pasa ahora. Supongamos que nosotros acá ponemos placa, vamos al espesor y en lugar de ponerle 20 de espesor le ponemos 50 de espesor. Calculamos. Se me van hacia los bordes. Pero fíjense que ya acá tengo en el momento una dirección y en el momento en la otra dirección, fíjense, medio uniforme. ¿Por qué? Porque eso ya se tiende a sentar más parejo, digamos. ¿Por qué? Porque el elemento es muy rígido. Y si yo trabajo con los 50 de espesor, que acá, a ver, ahí también tengan en cuenta una cosa, ¿no? Que al yo haberle trabajado, que tenga en cuenta el peso del elemento, que eso está considerado acá multiplicado el I por -1 para tener en cuenta el peso del elemento, al aumentar de 20 a 50 centímetros le aumentó también mucho el peso, entonces tiene que aumentar la tensión de contacto. Porque aumentó mucho el peso de la estructura. Entonces acá fíjense que si nosotros ahora vamos y volvemos a esto y lo dividimos, ahora volvemos a trabajar con un balasto chico, dividimos en 10 creo que era, lo que teníamos antes al final, o sea, una estructura muy rígida con un suelo muy blando, lo que puede llegar a pasar es que se deforme tanto que el programa no converja, porque el programa, ¿qué es lo que hace? Va compatibilizando los desplazamientos de los nudos extremos. Bueno, calculado, está bien. Y fíjense, ahora tengo 5.000 toneladas por momento. ¿Por qué? Porque tengo más peso, pero a su vez es todo más uniforme. ¿Por qué? Porque tengo algo muy rígido sobre un suelo blando. Todo más unificado los colores. Antes se recuerdan que al principio teníamos como dos puntitos blancos acá y se iban distribuyendo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, de ver cómo se va comportando, cómo va cambiando el comportamiento de este elemento en función de que yo vaya variando la rigidez de la losa y no nos hemos metido nosotros con la rigidez de las vigas, porque nosotros también podemos decir qué es lo que pasa si esta viga es mucho más rígida, digamos.
Las vigas de borde esas son mucho más rígidas. No sé si hay alguna pregunta. Estamos en las 6, así que ya terminaríamos, pero bueno. No sé si